que fue lo que denunciamos en primera instancia, que terminó cayendo en la jugada de Ercolini. La denuncia es contundente y la realiza Vialidad Nacional. Apunta a confirmar la existencia del delito precedente que busca la justicia para poder vincular a Cristina con la causa de la ruta del dinero K. Según los investigadores, el delito precedente podría cerrar el círculo que relacionaría a Cristina Kirchner con la corrupción que se denuncia en la Rosadita y que apuntaría a blanquear dinero y derivar sobornos supuestamente a la expresidenta y al exministro Julio De Vido. Creemos que hay asociación ilícita, porque había sobreprecios clarísimos, había orientación para que la licitación fuera en realidad un mero papel, estaba decidido quién iba a ganar antes, que era Lázaro Báez, y eso lo vimos en distintas licitaciones, y además que se le pagaba muy por adelantado la mayoría de la obra y nunca se terminaban. Hay casos donde había cobrado en 3 meses el 60% del valor equivalente hoy a 550 millones de pesos y no había puesto todavía el cartel de obra. Y surge tanto fue tan burdo, que lo que uno hoy tiende a pensar es que había una certeza de impunidad, de que Argentina no iba a cambiar. Esto es lo que la Cámara Federal le había pedido a los jueces expresamente, que profundicen la investigación y averigüen si el dinero negro de Lázaro Báez surgió de un delito precedente de la expresidenta y de Julio De Vido, según las fuentes judiciales. Esta denuncia que hoy mostramos en A Dos Voces apunta a confirmar la existencia de ese delito precedente, lo que complicaría aún más al gobierno anterior. El texto de la denuncia de Vialidad lo precisa así. Si tomamos cada una de estas irregularidades constatadas de manera aislada, podríamos encontrar algunas justificaciones que podrían quedar circunscriptas a la verificación de un incumplimiento contractual. Agrega que, más, si consideramos a ellas en su conjunto, advertimos que podríamos estar en presencia de una maniobra delictual cuyo objetivo final sería sin duda el enriquecimiento ilícito a partir del arbitrario y fraudulento manejo de los fondos públicos diseñado por una organización y un plan perfectamente ordenados hacia tal fin. Si todo esto se confirma, tanto Cristina como De Vido y el propio José López podrán ser imputados por la justicia y convocados a declarar por el juez Ercolini. En la Fiscalía de Policita se elabora un dictamen en donde se concluye que desde el primer día de gobierno, primero Néstor y después Cristina, habrían llevado un programa de enriquecimiento con la obra pública. Vialidad aportó documentos valiosos que, según la denuncia a la que accedió A Dos Voces, ratificarían como prueba la existencia de órdenes de la superioridad en alusión a López, De Vido y Cristina para beneficiar a Lázaro Báez. Hubo una estafa a todos los argentinos, que es el delito inicial, digamos, de la corrupción. Sin duda, eso es en sí mismo corrupción, que es lo que queremos erradicar. Nosotros hemos aportado todos los datos para mostrar que acá nos han robado mucha plata. De esta forma, Austral Construcciones y las empresas del grupo que lo integran, señala Vialidad, contaban con un circuito único y de excepción, diseñado especialmente para garantizarles el pago de las certificaciones de manera anticipada al vencimiento contractualmente acordado en las fechas que establecía la superioridad. El informe dice que esto se hacía en un plano de franca desigualdad y con privilegios respecto de las restantes empresas contratistas. Lo que originó la investigación fue que el 11 de diciembre Lázaro Báez, después de haber formado la empresa en el 2003, 12 años atrás, decidió despedir a la gente y paralizar las obras que estaba haciendo en Santa Cruz. Y a partir de la preocupación que tuvimos de continuar con las obras y que la gente no esté despedida, empezamos a tratar de entender por qué, y él decía que era porque Vialidad no pagaba. Y lo primero que descubrimos que la única empresa que había cobrado el 100%, incluso por adelantado, era la empresa de Lázaro Báez o el grupo de Lázaro Báez, contra una deuda de 14.000 millones de pesos para el resto del conjunto de las empresas. Además, habla de la existencia de un círculo único y de excepción de los funcionarios con la obra pública y concluye que tal situación, sumada a las flagrantes irregularidades verificadas,
la reprochable conducta de los funcionarios intervinientes, la falta de transparencia de los procedimientos dispuestos a favor y beneficio exclusivo e injustificado hacia un mismo grupo de empresas, nos permite concluir que estaríamos en presencia de una organización que ha defraudado en primer término a la Dirección de Vialidad Nacional y luego a la Administración Pública Nacional. La denuncia que realizó Vialidad y que apunta a cerrar el círculo entre Cristina y Lázaro Báez está centrada en 3 casos puntuales y relevantes que funcionarían como casos testigos de otras situaciones que se dieron en distintos puntos del país. Se trata de las adjudicaciones de las obras en las rutas provinciales 3 y 9 de Santa Cruz y 7 de Chaco, que representan los 3 mecanismos que se habrían usado para direccionar la obra pública y desviar dinero público hacia los bolsillos de empresarios, amigos y funcionarios. Ruta 3 de Santa Cruz, los sobreprecios. Fueron 3 tramos y Vialidad pudo confirmar que se habrían pagado sobreprecios a favor de Austral Construcción. Hubo irregularidades y diferencias sensibles de montos por las que fueron contratadas las firmas de Lázaro Báez y el presupuesto inicial oficial. Bueno, la ruta 3 es justamente una con sobreprecios de los que mencionaba antes, de más de 1.000 millones de pesos. Digamos que esa plata equivale a hacer más de 80 kilómetros de asfalto nuevo en una ruta completamente nueva, por ejemplo, o varios hospitales. Los tramos fueron el primero de 40 kilómetros entre el kilómetro 1867 y el 1908 y medio casi. El tramo de Rada-Tili en el kilómetro 1867 y el tramo circunvalación de Caleta Olivia. Los sobreprecios denunciados en este caso serían de entre el 50 y el 60%. Ruta provincial número 9 de Santa Cruz. Licitaciones digitadas. Según la denuncia de Vialidad Nacional, para adjudicar la obra a las firmas de Lázaro Báez, se descartaron otras 2 ofertas. Una del grupo Petersen y otra de la firma Kank y Costilla del mismo grupo Báez. En un proceso rápido se adjudicó la obra finalmente a Austral Construcciones por una diferencia en el precio de la oferta. Las empresas que licitaban eran del grupo de él y la empresa de Eskenazi, pero en un sistema en el que la misma oferta tiene exactamente, hasta con decimales, el monto de la obra que habían convenido que la Nación le iba a financiar a Vialidad Provincial, pero que no era de público conocimiento, nadie lo sabía, en teoría. Lo que pasó después fue sorprendente, según sostiene Vialidad. 2 semanas después de firmar el contrato, Austral Construcciones solicita a Vialidad un adelanto del 30% del valor del contrato que se otorga en forma irregular. Por esta obra se certificaron y aprobaron contratos y pagaron avances de la obra que nunca se habían ejecutado. Y además no fue el único caso. Después vimos, a partir de los datos que nos pidieron los fiscales, que se repitió exactamente en 6 meses, 5 adjudicaciones, donde las 3 empresas que cotizaban eran las mismas, en todas el mismo mecanismo, ganaban las Lázaro, las otras 2 quedan descalificadas y el precio era el precio que ya sabían que iba a financiar. Ruta provincial número 7 en el Chaco, la tercerización. La obra fue adjudicada a una empresa del grupo Báez. Una vez adjudicada, Báez transfirió la responsabilidad de la obra a la empresa Cemento por el 70% del valor de la adjudicación. Es decir, otra empresa se hizo cargo de todo el trabajo y Báez se quedó con el sobreprecio del orden del 30% según la denuncia de Vialidad. Y eso está documentado, es decir, Vialidad pagaba 70% del que hacía la obra, 30% de Lázaro Báez no hacía nada. En base precisamente a esta denuncia, los papeles secretos, los anexos y los contratos aportados por Vialidad Nacional, la justicia evalúa imputar en las próximas semanas a los principales responsables de la obra pública del kirchnerismo: Julio López, De Vido y la propia Cristina Kirchner. Bueno, contundente, sí, claro, ¿no? Lo escuchamos recién al director de Vialidad, ¿no? El Guasel, sí, que dice que era todo un sistema, un plan sistemático que se repetía con distintas obras públicas. Así es, y habló de 3 obras públicas, están en esta presentación judicial, las 3. Una es la Ruta 3, otra es la Ruta 3 en 3 tramos,
otra es la ruta 9, provincial de Santa Cruz. En cada una metodología distinta, ¿no? Donde siempre ganaba. Sí. A eso es lo que se refería Iguacel, ¿no? Que el plan sistemático para darle a la misma gente. Claro, y otra es la ruta 7 provincial del Chaco también, donde directamente ganó una empresa de Lázaro Báez, le pagaba, ¿qué hizo? Trasladó a otra empresa que se llamaba Cemento, de un tercero, te pago el 70%, o sea, se quedó con una diferencia que se supone, y lo dice acá el propio documento, que es exactamente, dice, se quedó con el 30% como sobreprecio de la obra en análisis, lo dice concretamente acá. O sea, esto está ya en sede judicial, se mantenía en secreto y sería clave porque no solo confirmaría el delito precedente en la causa que lleva adelante Ercolini, ¿no?, que es la empresa Autesur, sí, sino que también serviría para la causa de los sauces, que sigue otro juez, y para Casanelo, que sigue la ruta, la sauce es Bonadío, sí, y Casanelo, que sigue la ruta del dinero ECA. O sea, esto sería lo previo a esos delitos que se están investigando. Y por eso hay que entender cuando Elisa Carrió nos dijo hoy más temprano que a ella, más que el lavado de dinero, lo que le importa es la asociación ilícita, ¿no? El delito precedente, y que se puede comprobar con este tipo de obras. Vos fíjate, Edgardo, que acá lo mismo, y varias veces a través de estos documentos se habla, ¿no?, de precisamente, nos permite concluir que estaríamos en presencia de una organización que ha defraudado en primer término a la Dirección Nacional de Vialidad y luego a la Administración Pública, una organización. Después hay otro párrafo que dice, acá dice, consideramos en su conjunto advertido que podría estar en presencia de una maniobra delictual, cuyo objetivo final sería sin duda el enriquecimiento ilícito a partir del arbitrario y fraudulento manejo de obras públicas. O sea, es la contundencia de esto que habla, lo que vos decías, ¿no?, de una organización, de algo que no fue una coima por una obra, sino que era algo sistemático.